rescatar del pecado y de la muerte y del juicio cierto y de dar esperanza donde no existe, de dar vida donde hay muerte. Es un mensaje, hermanos y hermanas, maravilloso. Y es también un mensaje terrible. Maravilloso para los que lo aceptan, pero terrible para los que lo rechazan. Pablo lo dice así en 2 Corintios 2, 15 a 16, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y continúa, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Has llegado aún al lugar donde te das cuenta que tú no lo puedes hacer, donde te das cuenta que este ministerio te pide fuerzas y talentos que están más allá de lo que tú tienes. A medida que vislumbras la majestad y la santidad de Dios y que te das cuenta de tu propio pecado y debilidad, tienes que llegar al punto, al llegar en que dices, no puedo hacer esto. Cuando Isaías tuvo la visión del Señor, que se cuenta en Isaías capítulo 6, no dijo primero, heme aquí, envíame a mí. No, primero dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando lleguemos a este punto, Dios enviará a su serafín y nos tacará los labios con un carbón encendido y nos quitará el pecado y nos ungirá con el poder que necesitamos. Todo esto no quiere decir que tenemos que ser débiles y temblar como un flan delante de la gente. Cuando hayamos comprendido nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios, entonces podemos tener confianza delante de la gente, porque sabemos que Dios nos ha confiado un mensaje glorioso y eficaz. Podemos confiarnos en esto. No podemos confiarnos en nosotros, pero podemos confiarnos en esto. Pablo lo exprime así en 2 Corintios 4, 5 a 6, que es nuestro versículo de la conferencia. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Si no nos predicamos a nosotros mismos, más vale asegurarnos que tengamos algo que predicar. Pablo podía decir que Dios había resplandecido en sus corazones para darles el conocimiento de Dios en la paz de Cristo. Sabían la verdad por ellos mismos, porque conocían al Señor de primera mano. Hermanos, tenemos que conocerle por nosotros mismos. De otra manera, ¿qué tenemos que dar a otros? Este conocimiento no se adquiere por una vez, por siempre, jamás. Tenemos que caminar muy junto al Señor, en relación íntimo con Él. Este conocimiento íntimo y personal es como una fruta muy dulce. El pastor John me ha mostrado en
los mercados aquí, la variedad de fruta que ustedes tienen aquí, que son muy ricos y deliciosos. Pero ese conocimiento íntimo, personal, es como una fruta muy dulce, pero que se estropea rápidamente. No puedes dar a la gente en tu iglesia fruta estropeada. Tiene que estar fresca. Y eso es mi mensaje para ustedes hoy. Que ustedes sean pastores o que tengan responsabilidad o que sea un cristiano ordinario en la iglesia. El mensaje es lo mismo. Tenemos que alimentarnos el alma diariamente para poder dar fruta fresca y dulce a nuestra gente. Y es aquí donde el diablo puede hacernos trampa, puede engañarnos haciéndonos pensar que hacemos buena cosa, sacrificándonos en el servicio de la iglesia hasta tal punto que no tengamos tiempo para nosotros, ni para la familia, ni para cuidar a nuestra propia alma. Hermanos, este camino conduce al desastre. Yo para venir aquí tomé 2 aviones y siempre cuando usted aborde en el avión, antes de despegar, siempre le hablan de lo que se debe hacer en caso de urgencia. Y le indican las salidas de emergencia y el procedimiento en caso de pérdida de presión en el avión. En este caso, una máscara de oxígeno te cae automáticamente delante. Y la azafata insiste en que usted tenga que ponerle esta máscara inmediatamente. Pero es posible que si tiene usted con usted un niño o una persona incapacitada, antes de ponerle esta máscara a usted mismo, vais a tener el instinto de ayudar al niño o a esa persona antes de usted. Pero el consejo no es así. La azafata advierte solemnemente e insiste gravemente en que usted no haga eso. No dale al niño primero. Hay que ponerle usted mismo primero. Tiene usted que ponerle la máscara antes de hacer nada más. Si no, usted corre el riesgo de perder conocimiento y desde este punto usted no puede ayudar a nadie. Entonces es muy importante ponerle la máscara a usted primero. Si usted no se alimenta con el oxígeno de la palabra de Dios, el impacto no es tan inmediato como en el avión, pero es tan cierto. Poco a poco usted va a perder la fuerza espiritual para ayudar a cualquiera. Quiero animarles a planificar la vida de tal manera que ustedes tengan tiempo para alimentar sus propias almas. Y esto es el centro del mensaje que doy hoy. Si usted olvida todo esto, que recuerdo esto, que usted tiene que planificar el tiempo en su vida para alimentar su propia alma. Y quiero empezar por darles unas razones por las cuales es importante alimentar el alma. Entonces, cuando ustedes estén llegando a estar tan ocupados que no tengan tiempo a orar ni estudiar la palabra de Dios, pueden recordarse de estas razones. Voy a hablarles de un pastor. Este pastor se llama Antonio. Antonio empezó su ministerio con mucho entusiasmo.
había experimentado el Señor de manera profunda y quería compartir su amor para el Señor con todo el mundo. Creía con toda su alma que la iglesia local era la manera escogida del Señor. Quería compartir su amor para el Señor con todo el mundo. Creía con toda su alma que la iglesia local era la manera escogida por el Señor de llegar al mundo con el Evangelio. Entonces empezó a trabajar con toda su fuerza en la iglesia y tenía mucho éxito. A la gente le gustaron mucho sus sermones. Después de las reuniones de domingo por la tarde, instigó una reunión para los jóvenes. Estas reuniones también tenían mucho éxito y el número de jóvenes crecía cada semana. Decidió entonces establecer un grupo de jóvenes en la semana y dentro de poco se estableció una reunión muy popular. La iglesia siguió creciendo y dentro de poco se encontró con una reunión. Antonio se encontró con una reunión cada tarde de la semana. Descubrió que las personas mayores de la iglesia esperaban de su pastor que les visite regularmente. Antonio trataba de guardarse un día libre en la semana, pero le resultaba cada vez más difícil. A menudo, la única oportunidad que tenía para preparar su sermón fue durante este día libre. Antonio continuó así muchos meses. Exteriormente, todo parecía bien, pero interiormente se sequía. No le quedaba tiempo para orar ni esperar delante del Señor. Solo estudiaba para preparar sermones. Pero en realidad no tenía tiempo para estudiar a fondo. Y sus sermones eran ligeros, reciclando repetidamente las mismas ideas en distintas formas. Su gozo en su salvación llegaba a ser una memoria lejana. Se acordaba de todas las frases y las buenas respuestas, pero ya no le venía del corazón. Estaba seco, estaba vacío, y en esa condición estaba muy vulnerable a la tentación. El pronóstico para este pastor joven no le quedaba muy bien en este momento. Corría gran riesgo de caer en la tentación. Pero aún peor, su ministerio ahora ya no tenía poder. Lo que había empezado con tanta promesa había sido neutralizado, dejado ineficaz en el reino de Dios. Bueno, tengo que confesar que en realidad Antonio no es un verdadero pastor. Lo he inventado. Pero, hermanos, no lo he inventado totalmente. Es una mezcla, una exageración, si quiere, de tendencias que yo he entendido o observado en personas reales. Entonces, vamos a examinar juntos las razones por las cuales un líder debe cuidar su propia alma. Y voy a darles 4 ejemplos. Si los líderes están llamados a apacentar las ovejas, y por eso hace falta que tengan algo que pueden dar a las ovejas. Y tengo 4 ejemplos
para ilustrar esto. Bueno, ustedes están listos para trabajar conmigo, porque eso es un trabajo que pensamos juntos, pero espero que en el Señor este trabajo va a valer la pena. Bueno, que ustedes trabajen conmigo. Primer ejemplo, Pedro. Permiten que les cuente una historia del apóstol Pedro. La multitud de 5,000 tenían hambre porque había pasado todo el día escuchando al Señor Jesús. Estuvieron en un lugar remoto y los apóstoles quisieron enviarles a comer, a encontrar comida. Pero Jesús dijo otra cosa, porque quiso probar a Pedro y a los discípulos. Y dijo que ustedes les dan a comer o dadles vosotros a comer. Yo tengo la forma vosotros aquí y me es difícil cambiarlo rápidamente, entonces espero que ustedes van a comprender. Jesús dijo, dadles vosotros a comer. En ese momento Pedro fracasó en la prueba. No tenía nada que dar. Jesús le dijo, tú dales a comer. Pero Pedro no pudo darles a comer porque no tenía nada en él a darles. Pero voy a contarles otra historia. Hay otra historia en el libro de Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan están caminando hacia el templo. Y delante de la puerta que se llama la puerta de hermosura, encuentran a un mendigo. Y este mendigo le pide limosna. Pero Pedro no tenía dinero, pero dijo esto, y lo dijo sin hesitación, no hesitó. Dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora sí que tenía algo que dar. Aleluya. Y tú tienes algo que dar a la gente. Tienes algo para dar a la gente. Puedes decir con Pedro, lo que tengo te doy. Y no importa que seamos pastores o que tengamos responsabilidad en la iglesia o que seamos un cristiano ordinario en la iglesia. La misma cosa es verdad. Tenemos que poder decir a otros, a la familia, a la gente, lo que tengo te doy. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Mi segundo ejemplo es Pablo. En 2 Corintios 1, 3 a 4 dice esto: bendita sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Pablo podía consolar a otros porque ya había recibido consolación de su Padre. La ayuda que traía no venía de nada en él, pero de Dios mismo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, dando a la gente lo que hemos experimentado para nosotros. Lo que viene del cielo tiene el poder de transformar las almas que nos escuchen. Lo que viene de nosotros mismos no tiene poder para nada. Bueno, mi tercer ejemplo. Estamos examinando razones por las cuales un líder o un cristiano debe cuidar su propia alma.
Hemos mirado los ejemplos de Pedro y de Pablo y ahora vamos a reflexionar un poco sobre el ejemplo de Jesús mismo en dos partes. Primero, el ejemplo de cómo vivía, su costumbre de oración. Para Jesús el tiempo a solas con su Padre fue siempre una prioridad. Leemos en Lucas 5:16, mas él, Jesús, se apartaba al desierto y oraba. Otras versiones de esos versículos añaden con frecuencia. Estas palabras no están en el texto original, pero el sentido del verbo en el imperfecto implica una costumbre que tenía Jesús. Las multitudes le apretaban y hacían su atención, pero él no les permitía negarle este tiempo precioso con su Padre. Lucas 4:42. Y cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar desierto. Antes de llamar a sus apóstoles, Lucas nos dice en 6:12 de Jesús, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche a solas orando a Dios. Mateo 14:23. Después de haber dado a comer a la multitud de 5,000, dice esto, y despedidas las multitudes, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Eso es el ejemplo de cómo vivía Jesús, pero también podemos hablar del ejemplo de lo que enseñaba. Jesús criticó a los fariseos porque trataban de forzar su enseñanza sobre la gente cuando ellos no conocían nada de vida en sí mismos. Les llamaban guías ciegos. Pero en contraste, cuando habla Jesús con el fariseo Nicodemo, le dice en Juan 3:11, en verdad, verdad, te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Hablamos de lo que sabemos. Su crítica más severa para los fariseos fue que fingían saberlo todo y pretendían ser justos, pero en realidad fueron sepulcros blanqueados que parecían hermosos desde el exterior, pero adentro estaban llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Mi cuarto ejemplo es el ejemplo de María, y eso yo creo que es mi ejemplo preferido de todo. Yo amo esto, yo amo esta historia. Jesús enseñaba por lo que vivía y por lo que decía que es vital tener una vida interior de oración y de contemplación para conocer a nuestro Dios íntimamente y personalmente. Bueno, nuestra historia. Jesús llegó a la casa de Marta y de María, como fue su costumbre, y Marta se esforzó a preparar todo para su invitado especial tan importante. Pero María se quedó escuchando a Jesús sin darse cuenta, según parecía, de que su hermana hacía todo el trabajo. A Marta, y podemos comprender esto, ¿no? A Marta le molestaba ver a su hermana así sentada cuando ella lo hacía todo. Dijo a Jesús en Lucas 10, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús respondió, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, nosotros tenemos que ser como María. Tenemos que encontrarnos delante de Jesús, escuchándole, adorándole,
aprendiendo de Él. Solamente así tendremos las palabras de vida que necesita nuestra gente. Solamente así tendremos algo de Dios para darles. Muchas veces estamos como Marta, afanados, turbados, con muchas cosas y descuidamos la única cosa necesaria, la buena parte. La dificultad viene que habrá siempre las Martas que nos critican de no hacer el trabajo. Y no es fácil porque las cosas que las Martas están haciendo son buenas cosas que hasta cierto punto son necesarias. Jesús no reprendió a Marta de servir ni de trabajar, solo dijo que María había escogido lo mejor. Hermanos, tenemos que escoger lo mejor. Bueno, hemos examinado juntos 4 ejemplos. Uno de Pedro, que pudo decir, lo que tengo te doy. De Pablo, que pudo consolar porque había recibido consolación él mismo. De Jesús, que siempre priorizaba su tiempo a solas con su Padre. De María, que escogió la buena parte, escuchando al Señor. Es tan importante que los pastores y los ancianos, todos los que tienen responsabilidad en nuestras iglesias, cuiden sus almas. Y también es importante para todos. Es un principio para todos. Tienen que tomar esa máscara de oxígeno primero para ellos mismos. Tienen que planificar sus vidas como Jesús, con la prioridad de pasar tiempo con su Padre en el cielo. Para entender mejor las prioridades de nuestro ministerio, pasamos ahora a examinar el asunto. Si no vemos muy claramente lo que es más importante, habrá otra gente que lo decidirá para nosotros. No hesitarán a decirnos que es imprescindible que sacrifiquemos nuestro tiempo a lo que les conviene a ellos. Exijarán que visitemos a todas las personas mayores y enfermas, que asistamos a todas sus reuniones, que prediquemos cada domingo, que preparemos estudios bíblicos, que ayudemos a los pobres, que estemos siempre disponibles para dar consejos. Todas estas cosas son buenas. Alguien me dirá tal vez que Dios nos llamó a ser siervos, a lavar los pies de los santos, a seguir a Jesús en una vida de sacrificio y de servicio. Y claro que sí, pero necesitamos sabiduría. Si no, vamos a terminar como Antonio, agotado y seco, no teniendo nada para dar a nadie. Examinemos las palabras de Pablo. Se refiere a sí mismo, y esos son los versículos que tenemos aquí, se refiere a sí mismo como siervo de los creyentes en Corinto, y empieza así: vuestros siervos. Habrá ciertamente gente en nuestras iglesias a quienes les gustaría mucho oír esta frase, pero esto no es la frase completa. Quedan 2 palabras muy significativas. Nosotros, vuestros siervos por Jesús. Y aquí la clave. Hacemos todo por Jesús. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esta pequeña frase? Por Jesús. Vamos a estudiarlo un poquito. El objetivo y el último fin del universo y del Evangelio es la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. Leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, esto: habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Es este trozo, para alabanza de la gloria de su gloria. Eso es el fin, eso es la meta del Evangelio, la gloria de Dios. En Colosenses 1, 16 a 18, Pablo dice así: todo fue creado por Él y para Él. Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y de todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Hermanos, tenemos que guardar esta verdad grabado en la mente y en la memoria. Existimos para la gloria de Dios y de Jesús. Trabajamos para su gloria. Esta verdad transforma todo. No podemos sujetarnos a ninguna otra intención. No podemos comprometer nada en nuestros métodos, porque tener éxito así no nos servirá a nada. Aun si nadie lo sabe, porque últimamente esto no traerá gloria a Jesús. No vivimos para agradar a la gente, vivimos para agradar a Dios. Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo había alcanzado este nivel de dedicación. Esto debe ser una meta para nosotros también. Así trabajaremos para la gloria de Cristo, no para nuestra gloria. Si en verdad la gloria nuestra es nuestra meta, no nos resultará difícil evitar la trampa de agradar a la gente. Pablo lo tenía grabado en la mente a quién servía. Empieza la carta a los romanos, por ejemplo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y sigue en el versículo 9 de Romanos 1, porque testigo me es Dios, a quien sirvo. 2 Timoteo, segundo a Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, a quien sirvo. Es claro entonces que cuando dice Pablo en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Este por Jesús tiene mucha importancia. Y esto debe ser nuestra actitud. Servimos a la gente porque es una manera de servir a Jesús. Somos siervos, pero solo siervos de Jesús. Bueno, vengo a la conclusión. Hemos hablado de la fuente de nuestro ministerio que se encuentra en Dios. Si vivimos en esta fuente, tendremos agua viva que compartir con nuestra gente. Pero este tiempo de oración y de estudio de la palabra de Dios debe ser la prioridad de nuestra vida. No podemos inclinarnos a todos los deseos de la gente en nuestras iglesias, porque servimos primero a Cristo y segundamente a ellos. Para terminar, miremos un pequeño incidente en la vida de Jesús, que se cuenta en Marcos 1, 35 a 38. Y va así. Y Jesús, levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Simón y los que estaban con él salieron a buscarle. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a las ciudades vecinas para que predique también allí, porque
para esto he venido. Jesús acaba de sanar a muchos enfermos y echar fuera a muchos demonios. Estaba Jesús en plena popularidad. La reacción humana hubiera sido disfrutar esa popularidad, pero Jesús hizo lo contrario. Se esforzó a levantarse muy temprano, muy de mañana, y se fue a un lugar desierto, buscando la solitud donde podía conversar con su Padre. Simón y los otros van a buscarle. El griego aparentemente implica que casi le perseguían. Y cuando le hallan, le dicen, todos te buscan. ¿Qué hubiera sido nuestra reacción? Yo, como un buen inglés, yo hubiera dicho seguramente, oh, lo siento, ya voy. Pero todos te buscan no tiene ningún poder sobre Jesús. Él ha pasado tiempo conversando con su Padre, sabe de Él lo que tiene que hacer. Y no es agradar a esa gente que quieren ver más milagros. Tiene que ir a otra parte para predicar a otras ciudades. Y para ti, ¿qué es el todos te buscan? ¿Te critican de no asistir a su cena comunal? No sé qué es la situación cultural para ustedes, pero espero que me comprenderán. Te piden hablar al club de niños el sábado por la tarde, pero tú sabes que estas ocasiones son tiempo que has reservado para estudiar y preparar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a agradar a la gente? ¿O vas a correr el riesgo de contrariarles diciendo no? ¿Cuál es tu prioridad? ¿A quién sirves? Para los que no tienen responsabilidad en la iglesia, todos te buscan puede trasladarse en todo tipo de actividades que son buenas, pero que nos distraen de Jesús. Nos hacen como Marta, afanados y turbadas, y no son la mejor parte. Bueno, ¿quién vas a imitar? ¿A Antonio o a Jesús? Hermanos, sigamos a Jesús. Bebamos a esa fuente y tendremos agua suficiente para nosotros y para ellos también. Tomemos estas pepitas de oro, de verdad, que tienen el poder de transformar vidas. Así podremos decir, como Pedro, lo que tengo te doy. Esto es nuestro ministerio, de tomar de Dios y de darle a la gente. En ti no tienes nada que dar, pero si planifiques tu vida de manera que puedes beber en la fuente de Jesús, tendrás agua viviente que puedes dar a la gente. Amén. Amén.